es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio, la lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Sirácides, capítulo 46. Si no lo terminamos hoy, lo terminamos mañana, si Dios quiere. Nos faltan pocos capítulos ya para concluirlo y comenzar el libro de los Salmos. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro del Sirácides, capítulo 46. Qué valiente en la guerra era Josué, hijo de Nun, que reemplazó a Moisés como profeta, como lo dice su nombre. Fue grandioso cuando se trataba de librar a los elegidos de Dios. Se vengó de los enemigos que lo atacaban e instaló a Israel en su territorio. Qué grandioso era cuando, levantando su brazo, hería a las ciudades con su espada. ¿Quién antes de él pudo guerrear como él? Sabía llevar adelante los combates del Señor. No fue a una orden suya que el sol se detuvo y que un día duró tanto como dos. Invocó al Altísimo, al Todopoderoso, cuando sus enemigos lo atacaban por todas partes, y el Amo Supremo lo escuchó, haciendo llover tremendos granizos. Josué embistió entonces a la nación enemiga, alcanzó a sus adversarios y los masacró en la bajada. Así fue como los paganos probaron sus armas y comprendieron que combatían para el Señor. Josué siguió siempre al Todopoderoso en tiempos de Moisés, junto con su Caleb, hijo de Jefuné. Actuó bien oponiéndose a la multitud, trató de apartar al pueblo del pecado y de hacer callar las murmuraciones de los malvados. Por eso fueron los dos únicos que sobrevivieron. Entre 600,000 hombres de guerra, el Señor los introdujo en su heredad, en la tierra en que corre la leche y la miel. A Caleb el Señor le concedió la fuerza, la que lo acompañó hasta su vejez. Se estableció en las alturas del país y sus descendientes conservaron esa herencia. Así sabrán todos los hijos de Israel que es bueno seguir al Señor. Luego vinieron los jueces, cada uno de ellos tiene su propia fama. Su corazón no se vendió a los falsos dioses y no se apartaron del Señor. Que sean benditos para siempre, que sus huesos reflorezcan en sus tumbas, que los hijos de esos hombres ilustres sean dignos del nombre de su padre. Samuel fue amado del Señor. Como profeta del Señor estableció la realeza y dio la unción santa a los jefes de su pueblo. Gobernó a la asamblea según la ley del Señor, y el Señor se preocupó por Jacob. Reconocieron que era profeta y que no se equivocaba. Cuando se cumplieron sus palabras, reconocieron que sus visiones eran verdaderas. Cuando el enemigo los aprisionaba por todas partes, invocó al Señor Todopoderoso y le sacrificó un corderito.
Entonces el Señor hizo resonar su estruendo en el cielo y dejó oír su voz con gran estruendo. Samuel extendió a los jefes enemigos y a todos los príncipes de los filisteos. Cuando llegó la hora de, Cuando llegó la hora de su sueño eterno, dio testimonio delante del Señor y su ungido. Nada he tomado de nadie, ni dinero, ni siquiera un par de sandalias, y nadie lo acusó. Incluso profetizó hasta después de su muerte. Levantó su voz desde el seno de la tierra para anunciar la ley, que su fin estaba próximo, y decirle que el Señor le haría pagar al pueblo su pecado. Después apareció Natán, que profetizó en tiempos de David. Así como en un sacrificio se reservan las grasas para el Señor, así fue puesto aparte David entre los hijos de Israel. David se entretenía con leones y con osos, como si fueran cabritos y corderitos. No mató al gigante en su juventud. Con una piedra de su honda abatió al arrogante Goliat, y así levantó la fama hecha a su pueblo. Había clamado al Señor, al Altísimo, y éste le dio a su brazo la fuerza para acabar con ese terrible combatiente. Así le dio la victoria a su pueblo. Le atribuyeron el mérito de haber muerto a 10,000. Cantaban sus alabanzas, bendiciendo al Señor, y ofrecieron la corona, porque aplastó al enemigo en todos los frentes, aniquiló a los filisteos que lo atacaban, y el poder de estos se debilitó hasta nuestros días. Después de tantas hazañas, David rindió homenaje al Santísimo con cantos de alabanza. Le entonó himnos con todo su corazón. Se sentía contento por los que le había hecho. David puso delante del altar a los cantores con arpas para que dejaran oír sus voces melodiosas. Dio esplendor a las fiestas y realzó el brillo de las solemnidades, haciendo que se alabara el nombre del Señor. Desde la aurora se oía el canto sagrado. El Señor le perdonó sus pecados y quiso que su poder perdurara por los siglos. Se comprometió con él en lo que respecta a los reyes futuros y le prometió que harían gloriosa su dinastía en Israel. David tuvo por sucesor a un hijo lleno de sabiduría. Gracias a su padre vivió a sus anchas. Salomón reinó en un periodo de paz y Dios le ahorró cualquier preocupación de sus fronteras, porque tenía que levantar un templo en honor de su nombre y prepararle un santuario por los siglos. Oh Salomón, qué sabio fuiste en tu juventud. Igual que un río desbordada de inteligencia, tu genio cubrió la tierra, la llenaste con sus proverbios y enigmas. Tu fama llegó hasta las islas más lejanas. Fuiste amado porque eras pacífico. Las naciones te admiraron por tus cantos, proverbios y parábolas. Tenías el arte de aclarar todo. En nombre del Señor Dios, que se llama Dios de Israel, amonestaste, amontonaste el oro como si fuera estaño, y acumulaste la plata como el plomo. Pero tuviste pendiente que las mujeres que compartían tu cama, ellas fueron dueñas de tu cuerpo. Manchaste así tu gloria y deshonraste tu descendencia. Atrajiste la cólera sobre tus hijos y tu locura los inundó en la desgracia. Se dio la división del poder. Una realeza rebelde surgió en Efraín,
Pero Dios no renegó de su compasión, ni retiró ninguna de sus promesas. No hizo perecer la descendencia de un elegido, ni destruyó la basa de quien lo amó. Por eso dio un resto a Jacob, y a David un brote salió de él. Cuando Salomón fue a descansar con sus padres, dejó como sucesor al más loco del pueblo, a un hombre sin inteligencia, ese Roboam. Con sus decisiones fue el culpable de la revuelta del pueblo. Entonces fue cuando Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, enseñándole a Efraín los caminos del mal. Sus pecados fueron aumentando hasta el punto que se hicieron deportar de su país. Se entregaron a todos los que es malo, y hasta que el castigo cayó sobre ellos. Luego apareció como fuego el profeta Elías, cuyas palabras quemaban como una antorcha. Hizo que cayera sobre ellos el hambre. Su amor lleno de celo los redujo casi a la nada. Una palabra del Señor y el cielo tenían la lluvia. 3 veces además dejó caer el rayo. Oh Elías, tus milagros constituyeron tu gloria. ¿Quién podrá vanagloriarse de ser como tú? A una sola palabra del Altísimo hiciste que un muerto se levantara, arrancándolo del mundo de los muertos, de la morada de abajo. Por ti reyes se fueron a la ruina, y hombres importantes no se levantaron más de su cama. Tú escuchaste en el monte Sinaí una sentencia, conociste en el Horeb el castigo decretado por Dios, consagraste a reyes para que hicieran justicia y profetas para que continuaran tu misión. Después fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. Está escrito que volverás un día para apaciguar la cólera lista para estallar, para que los padres se reconcilien con los hijos y para restablecer las tribus de Jacob. Oh Elías, felices los que te vieron y luego se durmieron en el amor, porque nosotros también ciertamente que viviremos. Cuando Elías fue llevado en un torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe pudo imitarlo todo el tiempo que vivió, ni nadie pudo dominarlo. Nada fue imposible para él, y hasta el sueño de la muerte hizo obra de profeta. En vida hizo prodigios, y después de muerto todavía obró milagros. A pesar de todo, el pueblo no se convirtió, no renunciaron a sus pecados, de tal manera que fueron llevados lejos de su país y dispersados por toda la tierra. Solo quedó un pueblo muy pequeño con un soberano de la casa de David. De esos reyes, unos hicieron lo que le agrada al Señor, pero otros multiplicaron sus pecados. El rey Ezequías fortificó la ciudad y llevó el agua hasta dentro de sus murallas, cavó un túnel en la roca y construyó estanques para el agua. Durante su reinado llegó Sennacherib para atacarlo, envió a Rabsaqués, quien se presentó en su nombre y organizó el asalto a Sión. Llegó para jactarse con arrogancia. Todos entonces se descorazonaron y sus manos se pusieron a temblar. Se sentían tan angustiados como una mujer que va a dar a luz. Pero invocaron al Señor, al misericordioso, y tendieron sus manos hacia Él. Y el santo desde lo alto del cielo los escuchó inmediatamente y los salvó por la intervención de Isaías.
El Señor castigó al campamento de los asirios, su ángel lo exterminó, porque Ezequías hacía lo que le gustaba al Señor. Se atuvo firmemente a los ejemplos de David, su padre, el profeta Isaías, que fue tan grande y cuyas visiones no engañaban a nadie, se encargaba de enseñárselos. Con él fue que el sol dio marcha atrás cuando prolongó su vida del rey. Inspirado de manera extraordinaria, Isaías vio lo que iba pasando y dejó un mensaje a los afligidos de Sión. Reveló lo que ocurría hasta el fin de los tiempos y mostró las cosas ocultas antes que sucedieran. El recuerdo de Josías es como un perfume de incienso, preparado como el arte del perfumista. Es como una miel suave al paladar. Es como una música en medio de un festín y del vino, porque tomó el camino recto y convirtió al pueblo. Él suprimió los ídolos abominables que eran el origen del pecado. Había enderezado su corazón hacia el Señor y restauró la piedad de una época en que triunfaban los sin ley. Fuera de David, Ezequías y Josías, todos los demás no hicieron más que multiplicar sus pecados. Los reyes de Judá abandonaron la ley del Altísimo y por eso fueron abandonados. Debieron someterse a otros y ceder su patrimonio a una nación extranjera. La ciudad elegida, la ciudad santa, fue incendiada y los caminos que conducían a ella quedaron desiertos. Intervino Jeremías, el que había maltratado. Fue consagrado como profeta desde el vientre de su madre. Tenía que arrancar, destruir y dejar en ruinas, luego construir y plantar. Fue luego Ezequiel, el que contempló una visión, la gloria del Señor, la que fue mostrada en el carro de querubines. Ezequiel hizo la alusión a los rebeldes, cogidos en el huracán, pero vino para ayudar a los que siguen el camino recto. En cuanto a los 12 profetas, que sus huesos reflorezcan donde cayeron, porque consolaron a Jacob, lo salvaron, reavivando su esperanza. Podemos elogiar dignamente a Zorobabel, quien fue como el anillo que se lleva en la mano derecha, y hacer lo mismo con Josué, hijo de Josedec, porque ellos reconstruyeron la casa de Dios, reedificaron el santo templo del Señor, dejándolo listo para una gloria imperecedera. También Nehemías dejó un gran recuerdo. Volvió a levantar nuestras murallas en ruinas, restauró nuestras puertas y sus cerrojos, reconstruyó nuestras casas. Nadie fue creado en esta tierra con el destino de Enoc, quien fuera arrancado de este mundo. Ningún hombre ha nacido igual que José, el jefe de sus hermanos y el apoyo de su pueblo, a quien se le prometió que lo trasladarían de su tumba. Sem y Set han sido grandes para la humanidad, pero Adán es superior a toda criatura viviente. Hablemos también del sumo sacerdote Simón, hijo de Onías. Durante su vida reparó la casa del Señor. En su tiempo se reparó el santuario. Puso los cimientos de la segunda muralla y rodeó el santuario con una fortificación. También en su tiempo se cavó el depósito para el agua, un estanque tan grande como el mar. En previsión de nuevas desgracias para su pueblo, fortificó la ciudad contra un eventual asalto. Qué majestuoso se veía cuando salía de detrás del velo del templo, rodeado de su pueblo. Era como la estrella matutina en medio de las nubes, como la luna llena de toda su plenitud.
como el sol que ilumina el templo del Altísimo, como el arco iris cuya luz transfigura las nubes, como el rosal en flor en primavera, como el lirio junto a la fuente, como ramas de un árbol oloroso en verano, como el fuego y el aroma del incensario, como un vaso de oro macizo adornado con toda clase de piedras preciosas, como el olivo cargado de frutos, como el ciprés que se alza hasta las nubes. Así era Simón cuando subía al santo altar de los sacrificios, revestido con su túnica de fiesta y con sus preciosos ornamentos. Su gloria centellaba en el recinto santo. De pie junto al brasero del altar, recibía de mano de los sacerdotes las carnes sacrificadas. Sus hermanos formaban una corona a su alrededor, como el follaje de los cedros del Líbano, o hacía un círculo en torno a él con troncos de palmeras. Entonces todos los hijos de Aarón, revestidos con sus ornamentos, iban a ponerse al frente de la asamblea de Israel, llevando de sus manos la ofrenda del Señor. Simón ejecutaba en el altar los ritos litúrgicos y presentaba con gran dignidad la ofrenda del Altísimo al Todopoderoso, tomando la copa de vino, dejando que corriera suavemente el jugo de la uva al pie del altar, como perfume agradable para el Altísimo, el Rey del universo. Entonces los hijos de Aarón lanzaban gritos de aclamación, tocaban las trompetas de plata forjada y hacían oír su ruido poderoso, como para llamar la atención del Altísimo. El pueblo, atento de un solo golpe, se echaba de bruces en el suelo, adoraban al Señor, al Todopoderoso, al Dios Altísimo. Los cantores lo alababan a voz en cuello. Era una inmensa y dulce armonía. El pueblo suplicaba al Señor Altísimo y se mantenían en oración delante del Misericordioso hasta que se cantaba el homenaje. El pueblo se terminaba la liturgia. El Señor hasta que se acabara el homenaje al Señor y se terminaba la liturgia. Entonces bajaban del altar y extendían sus manos sobre la asamblea. Los hijos de Israel bendecían a sus labios al Señor y pronunciaban con toda solemnidad su nombre. Y el pueblo se postraba de nuevo para recibir la bendición del Altísimo. Y ahora bendigan al Dios del universo, que hace en todas partes grandes cosas, desde que nacemos hasta vivir, y nos trata siempre con misericordia, que nos dé la alegría del corazón, que tengamos la paz en nuestros días, que Israel goce de ella hasta el fin de los tiempos, que el Señor mantenga su benevolencia con nosotros y que nos libre a lo largo de nuestros días. Hay dos naciones que me exasperan y una tercera que ni siquiera merece llamarse de tal. Son los que moran en las montañas de Seir, los filisteos, y también ese estúpido pueblo que vive en Siquem. Jesús, hijo de Sirach, hijo de Eleazar, de Jerusalén, fue quien puso a este libro tantas enseñanzas y tanto saber. Vertió en él toda la sabiduría que llevaba en su interior. Feliz el que lo lea continuamente. Si le prestas atención, te harás sabio. Si lo pones en práctica, te sentirás lo bastante fuerte en cualquier circunstancia, porque la luz del Señor ilumina su camino. Quiero glorificar a mi Señor y mi Rey. Te bendeciré, oh Dios, mi Salvador, y daré gracias a tu nombre, porque te has hecho mi protector, mi apoyo, y no has permitido que se pierda mi cuerpo, que fuera presa de calumnias, de las argucias de los mentirosos,
cuando estaba frente a mis acusadores. Tú me acompañaste y me libraste. Grande en tu misericordia, grande es tu nombre. Me arrancaste de las fauces lisas para devorarme, de las manos de los que querían quitarme la vida. Me salvaste de multiplicar pruebas, de las llamas sofocantes que me rodeaban, y no me quemé en medio del fuego. Me rescataste de la morada de abajo y también de la lengua impura y mentirosa, cuando sus calumnias me acusaban ante el rey. Estaba yo al borde de la tumba y mi vida oscilaba hacia la muerte. Me rodeaba, pero nadie me ayudaba. Buscaba un socorro humano, pero en vano. Me acordé, Señor, de tu misericordia y de tus intervenciones en el pasado, pues tú libras a los que en ti se apoyan y los salva de las manos del adversario. Y elevé de la tierra mi súplica, llamé a Dios de las puertas de la muerte, invoqué al Señor, Padre de mi Señor. No me abandones en estos días de angustia, cuando festejaban el verme sin socorro. Continuamente alabaré tu nombre y te agradeceré por tu medio de himnos y oraciones fuera escuchada. Me salvaste de la ruina y me libraste de esta hora fatal. Por eso quiero darte gracias y cantarte, bendecir el nombre del Señor. Desde que era joven, antes de todos mis viajes, resueltamente he pedido en mi oración la sabiduría. Me queda frente al santuario, me quedaba frente al santuario para pedirla, hasta el final la busqué. En ella hallé mi alegría, venía como flor de un racimo que madura. Avancé en mi camino sin desviarme y seguí sus huellas desde mi juventud. Apenas empecé a ponerle atención y me concedió y encontré en ella toda una doctrina. Cuando no progresé gracias a ella, cuánto no progresé gracias a ella. Quiero rendirle la gloria al que me la dio. Me había decidido a ponerla en práctica y buscarla ardientemente el bien y no me he arrepentido de ello. Me hizo soportar duros combates, pues me esforcé por cumplir toda la ley. Levantaba mis manos hacia el cielo, deplorando mis insuficiencia al respecto. Me volví a ella con toda el alma y la encontré a fuerza de purificación. Por lo demás, fue debido a ella que desde el comienzo fui amo de mi corazón. Ahora no me abandonará jamás. El deseo de adquirirla me dominaba totalmente y al final conseguí la parte mejor. El Señor me recompensó con el don de la palabra. Así será capaz de alabarle. Acérquense ustedes que no saben, vengan a pasar un tiempo a la escucha de la sabiduría. ¿Por qué dicen que la sabiduría no es para ustedes, siendo que están sedientos de ella? Le declaro con toda convicción, adquiéranla y sin pagar nada, doblen su cuello para que reciban su yugo y obtengan la instrucción, salgan a su encuentro, ya que está cerca, abran los ojos y vean que he penado poco para llegar a un tal descanso. Para pagar su instrucción no sería suficiente un montón de plata. Con ella, en cambio, tendrán oro en abundancia. Alégrense, pues, de la misericordia del Señor. No tengan vergüenza de alabarlo. Terminen el trabajo de ustedes antes que suene la hora. Cuando sea el tiempo, el Señor les recompensará. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.
Queridos hermanos, concluimos el libro de Sirácides. Miren, terminamos con el capítulo 51 de Sirácides. Y ahora vamos a empezar a leer los salmos. Vamos a comenzar con el salmo número 1. Los salmos tienen su origen en la recopilación de los cánticos del templo de Jerusalén. La tradición quiso pensar que el rey David había fijado las normas de esta liturgia y le atribuyó un gran número de salmos. Los salmos son cantos, son inspiraciones de Dios y bueno, a partir de mañana vamos a leerlos. Son 150 salmos. Y después de los salmos vamos a ir a el libro del Nuevo Testamento para comenzar con San Mateo. Bueno, vamos muy adelantados, gracias a Dios, saliendo ya de leer el Antiguo Testamento para casi comenzar ya con el Nuevo Testamento. En el nombre de Dios, vamos muy bien. Me alegra mucho que usted esté perseverando y que siga aquí. No se desanime. Si puede leer la palabra, no diga más tarde, no diga mañana, otro día la leo. No, vamos a leerla, vamos a continuarla, porque hay que leer la palabra de Dios. Antes de morirnos, deberíamos leer la Biblia y es lo que estamos haciendo entre todos el día de hoy. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.